Hola chicos y chicas, bienvenidos de vuelta a mi canal. Miren a quién tenemos de vuelta por acá, a nuestra amiga Bubu. El día de hoy vamos a hablar de otro tema con el que me siento muy identificada. La semana pasada les estuve hablando del síndrome del hijo único, vayan a verlo por si no lo han visto. Pues hoy vamos a hablar de un término que se llama Third Culture Kids. En español esto se traduciría a niños con una cultura tercera. Esta información yo la saco básicamente de mi experiencia y también de un libro de David C. Pollock, Ruth E. Van Recken, que se llama Third Culture Kids. Este es un libro que me abrió tanto los ojos porque yo no sabía que de cierta forma yo también fui un Third Culture Kid y pues yo también estoy criando a una niña de Third Culture Kids. ¿Qué significa Third Culture Kids? En simples palabras, es un niño que está siendo criado bajo varias culturas. El libro define a los Third Culture Kids como niños que pasan una parte significativa de su desarrollo en una cultura diferente a la de sus padres. Como resultado, crean una tercera cultura, una identidad híbrida, una mezcla entre su cultura de origen y los hábitos que están pues viviendo día a día. Por ejemplo, mi hija, ella es de Honduras, pero ella nació en Taiwán. En su escuela ellos hablan chino, en casa ella habla un poco español, un poco inglés, con sus amigos habla a veces que chino, a veces que inglés. Digamos que la cultura a la que menos está expuesta es la cultura latina, porque pues solo su papá y yo somos los latinos en su entorno del día a día. Entonces uno como padre, si uno quiere que la cultura natal prevalezca, hay que trabajar mucho con el idioma, costumbres, con tradiciones, la comida, para que pues el niño o niña no pierda eso, ¿verdad? Porque si no es por parte de que el padre esté ahí insistiendo todos los días, pues el niño lo va a ir perdiendo, porque es más fácil acomodarte a tu ambiente actual. Y pues han habido casos tan tristes en los que hay padres que se ven obligados a decirle a sus hijos que no hablen en su idioma natal, porque si no, no se van a poder acoplar bien a la sociedad en la que están viviendo. Y a mí personalmente eso me parece muy triste, porque siento yo que tener esa otra cultura te da como más sazón, alegría y reggaetón, como dice el amigo Bad Bunny, y perderlo pues es muy triste. Creo que tenemos que apropiarnos de nuestras raíces y abrazarlas con orgullo y con amor y que sigan por los siglos de los siglos, porque esto que a mí me enseñó mi mamá, yo se lo paso a mi hija se lo va a pasar a sus hijos y así de generación en generación. Dicen que las características principales de los niños de terceras culturas tienen una alta adaptabilidad, tienen una sensibilidad intercultural, una capacidad para ver múltiples perspectivas. Cuando vos te expones a otra cultura, vos te volvés una persona menos cuadrada, por así decirlo, porque estás entendiendo dos mundos. Yo crecí en Honduras, pero mi escuela era bilingüe, donde yo estaba expuesta a la cultura de Estados Unidos, estaba entendiendo la historia de ellos, celebraciones. Entonces, de una forma, quieras o no, yo estuve expuesta a esa cultura y mi hija pues aún más, porque ella nació en otro país, vive día a día con la cultura de otro país y cuando llega a casa, acá estamos mamá y papá hablándole en español, hablándole en inglés, diciéndole cosas de Honduras, diciéndole celebraciones, mira que la bandera de Honduras es así, allá se habla español, que habla con tu abuela en español. Imagínense qué triste sería que ella no pudiera hablar con su abuela, que no pudiera hablar con su familia de Honduras porque no sabe hablar el idioma. Entonces, como padres tenemos que estar ahí bien pendientes de que los niños cuiden esas raíces que tanto nos caracterizan. Y cuando uno tiene esa capacidad de ver múltiples perspectivas, estás expuesto a dos mundos, tres mundos. O por ejemplo, hay casos de personas que se casan con otra nacionalidad y viven en otro país que no es de su nacionalidad. Entonces ahí están expuestos a tres culturas. Digamos que viene un hondureño que se casó con un alemán y viven en Estados Unidos. Entonces ahí tienes tres culturas en una sola. Entonces es muy interesante. Entonces cuando tenés esa exposición a todos estos mundos, claramente vos vas a ver el mundo diferente. Ser un Third Culture Kid tiene ventajas y tiene desventajas. Otra de sus ventajas es habilidades lingüísticas y sociales avanzadas. Por ejemplo, mi hija, ella tiene 6 años y está expuesta al español, al inglés y al chino mandarín. Y eso probablemente en nuestro país de origen no estaría tan expuesto.
respuesta, porque sí podría tener clases de chino mandarín en Honduras, pero no es lo mismo a estar full inmersa en una escuela que es totalmente en chino todo el día. O sea, su chino va a ser prácticamente que nativo. Otra de las ventajas que te da ser un niño de una cultura tercera es que te da más curiosidad y una mentalidad global. Un third culture kid puede llegar a sentir hasta cierto punto una confusión porque no es ni de aquí ni de allá, porque claramente por su apariencia física no se ve como de ese país o por sus costumbres, pero sí ha adoptado las costumbres, el idioma, el día a día de la cultura en la que está viviendo. Por ejemplo, mi hija el otro día me pareció tan lindo que vamos al supermercado y estaba toda la decoración del Año Nuevo chino, pero para ella es distinto porque ellas en su escuela están haciendo que las actividades manuales, que lo celebran y para ellos sí realmente es parte de ellos. Ella me dice, mamá, ¿por qué no compramos nada de decoración del Año Nuevo chino? Y yo me quedé pensando, tiene razón. Entonces ahí compré unas cuantas cositas. Por este año es el del caballo. Nosotros también como padres también tenemos que involucrarnos en esas actividades culturales del país en donde estamos viviendo. La parte negativa, más que todo como desafío, podría decir, es que uno pasa por muchos duelos, porque conoces mucha gente cuando te vas a otro país, pero a veces esta gente se va. Entonces cada vez que se te va un amigo es pasar por un duelo pequeñito. También hay una dificultad para responder de dónde sos. Por ejemplo, mis sobrinos. El caso de ellos es que mi cuñada es de Vietnam, mi cuñado es de Honduras y los niños están creciendo en Taiwán. Entonces vos le preguntas sobre todo al mayor que de dónde es él y él te dice que él es de Taiwán. Y realmente no tiene él el pasaporte de Taiwán, pero él se identifica como taiwanés. También conocí otro caso de una persona de India que creció acá. Ambos padres son indios, pero él se identificaba más como indio que como taiwanés. Entonces también depende de cómo te crían tus padres, pues te vas a sentir identificado con X o Y cultura. En un video más adelante les voy a contar cómo yo obtuve mi ciudadanía taiwanesa, pero si vos a mí me preguntas que de dónde soy, yo te voy a decir que de Honduras. Es que ni lo pienso, o sea, lo primero que te voy a decir es de Honduras, pero a mí me pasa una confusión bien rara. Cuando yo regreso a Honduras, extraño mucho Taiwán y cuando estoy en Taiwán, extraño mucho a Honduras. Yo ya tengo un sentido de pertenencia y de cariño a este país. También a mí que me digas taiwanesa no me molesta. Hay una identidad fragmentada o en evolución constante. También hay casos que toca que los niños se mudan muy seguido. Están 2 años en un país, al siguiente año están en otro. Padres que son embajadores, que ellos van rotando. Entonces es como haces amigos en esa escuela y después te mudas a otra. Entonces es esa parte de cómo sostener emocionalmente todas esas transiciones. Es complicado, ¿no? Al momento que vos decidís emigrar, tenés que cargar con eso y ser responsable y decir, ok, estoy migrando, después el día de mañana yo sé que me va a pasar eso y tengo que ser fuerte para poder sobrellevarlo, porque a todos nos da eso que se llama homesick. Otro desafío es que hay relaciones profundas pero temporales. Se los digo que a mí me ha pasado, sobre todo en la fase de la universidad acá, hice muy buenos amigos, relaciones profundas, pero como quisiera yo tenerlos aquí cerquita. No es lo mismo tener a las personas en la misma zona horaria, en el mismo país, que allá al otro lado del mundo, en donde es más complicada pues la comunicación y no es lo mismo vos salir con tu amigo a desayunar, a almorzar, a tomarte un café, que hablar por teléfono. Es distinto. Ahora, el impacto emocional entre crecer en 2, 3, incluso hasta 4 mundos. Este libro profundiza un montón de casos de estudio, te da casos de estudio de gente que ha vivido en 4 países, casos de gente que viven en un país distinto, pero que no se involucran con la comunidad. Había un caso de una familia que vivía en Japón, pero todo lo que ellos consumían era de Estados Unidos, o sea, realmente no se involucraron con la cultura japonesa. Iban a la escuela americana, comida americana y actividades americanas, entonces no te involucraste. Y yo personalmente siento que eso es una oportunidad desperdiciada de no aprovechar que estás en otro país y conocer la cultura de ese país, la comida, las personas, el idioma. Imagínate qué ventaja tenés vos de estar desde chiquito absorbiendo otro idioma y después poderlo hablar como una persona nativa. Yo escucho a mis sobrinos y yo me quedo... El nivel de chino que tienen esos niños es una maravilla. Otro de los desafíos que puede tener una persona que vive entre los 2 mundos
es que tiene un sentido de pertenencia ambiguo. Al no saber de dónde sos, no tener como esa raíz, porque no sabes a dónde está tu casa. Y a veces uno dice, sí, la casa es a donde está mi familia, pero si tu familia se está moviendo constantemente, entonces, ¿de dónde sos? Porque puede pasar que sos una persona que nació en cierto país, pero por ejemplo en Taiwán, hasta los 18 años vos podés tener la residencia por medio de tus papás, de dependiente de tus papás. A los 18 años, si vos te vas de Taiwán a otro país, vos perdés ese estatus. Entonces, pero tus papás siguen viviendo aquí. Es como muy raro, ¿me entendés? Porque no puedes entrar porque ya no tenés el estatus migratorio de antes, que sos dependiente de ellos, pero no tenés la nacionalidad de aquí tampoco. Entonces es un estatus como bien complicado. También llegan a tener un sistema de identidad más interno que geográfico, porque para ellos puede ser muy complicado decir a dónde es mi casa. Para mí, mi casa es Honduras. Yo regreso a mi casa y está la casa de mi mamá. Para mí, eso es casa. Pero, por ejemplo, mi hija, que ha crecido todos los 6 años de su vida acá, el día de mañana nosotros nos mudamos a otro lado. Para ella va a haber un buen lapso de tiempo que para ella su casa va a seguir siendo Taiwán y le va a costar adaptarse a esa nueva vida. Me imagino que con el tiempo uno va a ir desarrollando ese sentido de pertenencia al nuevo lugar donde te mudaste, pero por muy buen tiempo vas a estar extrañando de dónde venís. Una también de las ventajas que podríamos hablar de los TCK, lo vamos a decir así para decirlo en cortito, es que tienen una mentalidad diferente. Estar expuesto a varias culturas te da una mentalidad más global. Entonces vos vas a buscar trabajos a donde estés más expuesto a convivir con múltiples culturas y no te va a costar. Vos vas a saber cómo mantener una relación con estas personas. Al estar expuesto a tanta cultura desde pequeño, vos sabes identificar rápidamente cómo vas a hablar con esta persona, cómo vas a hablar con los otros. A mí me parece fascinante. Mi hija, ella sabe con quién hablar cada idioma. Sabe con quién va a hablar chino, sabe con quién va a hablar español y sabe con quién va a hablar inglés. Los TCK tienen una facilidad para conectar con personas diversas. Al estar expuesto a tanta gente, vos no tenés ese prejuicio de muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente te va a dar una facilidad al momento de interactuar con otras culturas. El viajar por el mundo se les hace un hábito prácticamente, no algo a lo que están forzados a hacer. Sí he visto personas, sobre todo personas adultas, que les ha tocado venir de países latinoamericanos a asiáticos y les cuesta mucho adaptarse por la comida, por el idioma, por la cultura y no se adaptan. Es bien complicado para ellos. Pero si vos desde pequeño creciste en ese ambiente, es súper fácil, pues no es una barrera con la que vas a tener que lidiar en tu vida adulta. También pueden luchar con el compromiso a largo plazo. Y los TCK también mantienen una identidad más global que nacional. Vas a conocer muchas personas que te dicen, sí, yo nací en Estonia, pero estudié en Irlanda y ahora vivo en Estados Unidos y el próximo mes me mudo a Inglaterra. Entonces, para ellos esa facilidad de moverse no es problema, no están como pegados hacia una cultura, tienen una facilidad para querer conocer y descubrir nuevas culturas y eso sobre todo si estás en una empresa transnacional, es bien importante, pues esa facilidad de adaptación. Si se recibe un apoyo adecuado, ser un TCK puede ser una ventaja para tu vida, sobre todo en tu vida adulta. Sí he notado, sobre todo en países donde no están muy expuestos a niños extranjeros, que hay ciertos profesores que no saben cómo manejar a estos niños. Estos niños, por obvias razones, van a aprender, digamos que el idioma más tardecito, simplemente que tienen más idiomas en su cerebro que escuchan, entonces para ellos identificar todos estos idiomas les va a tomar más tiempo, pero al momento que ese niño empieza a hablar, no lo parás. Entonces a mí me sigue fascinando, me sigue encantando que un niño desde chiquito esté expuesto a tantas culturas, a tantos idiomas, a tantas comidas, les abre el paladar, incluso hasta el momento de estudiar para tener referencias. Solo hablar un idioma te puede llegar a limitar. Entonces, si tenés más de un idioma, tenés más fuentes de información para hacer una buena investigación. El libro de Third Culture Kids ofrece estrategias a los padres y profesores de cómo manejar estas dinámicas entre la familia, el estudiante, la escuela
escuela y es validar sus pérdidas y transiciones. Cuando vos te vas de tu país, tus amigos se vuelven tu familia. Entonces el amigo de tu mamá o tu papá se vuelve tu tío y entonces estás perdiendo a ese tío. E incluso imagínense ya un adolescente que ya hizo una relación de amistad con un amigo o una amiga. Entonces hay que validar las emociones de pérdida, porque sí, si te vas de un país estás perdiendo esa convivencia diaria que tuviste por años con estas personas. También hay que crear rituales de despedida. Cuando vos te vas, a veces sí pasa pues de golpe que te tenés que ir y es más difícil, pero si vos ya te han dicho una fecha que te tenés que ir del país, vos podés ir preparando a tu hijo, tu hija, y irle diciendo, mira amor, nos tenemos que ir del país, nos vamos a ir a tal país y este país tiene estas cosas y te va a gustar, pero vos lo vas preparando con anticipación para que cuando ya llegue el día de mudarse no sea tan difícil la adaptación, porque sí lo va a ser. Claramente a todos nos afecta cambiarnos, incluso aunque nos mudemos en el mismo país a otra ciudad te va a afectar, hasta que nos mudemos a otra colonia te va a afectar, porque vos ya estabas acostumbrado a ir al mismo supermercado, a la misma gasolinera, a decirle buenos días al mismo vecino. Son cosas a las que te tenés que readaptar. Entonces imagínate para un niño o un adolescente que todavía no puede manejar todas estas emociones, se siente como que se le está cayendo el mundo. Entonces hacer estos rituales de despedida, que el niño se sienta validado, que se sienta amado, es muy importante. También hay que fomentar conversaciones acerca de la identidad. Como padres, nuestra labor es hacer que nuestra cultura se quede impregnada en nuestros hijos, porque si no es por medio de nosotros, muy difícilmente ellos van a seguir pues implementando estas costumbres. E incluso yo he visto parejas que se casan y a la pareja, a la mujer o al hombre, no es que fácilmente se adapte a la cultura del otro. Entonces es bien importante en un niño estar fomentando eso. El idioma, costumbres, los valores de tu cultura. Es sumamente importante no perder eso. Si lo pierden, pierden una gran parte de su identidad. Hay que acompañar el proceso de reentrada cultural. Si usted está planeando irse a otro país que es totalmente distinto, usted le tiene que ir explicando a su hijo o hija cómo es ese país. Si se va, digamos, a un país musulmán, mira, mi amor, en este país las mujeres no pueden andar descubiertas, tienes que usar un burka. Vos le vas explicando así las cosas culturales para que no sea tan impactante al niño al momento de llegar ahí. Se lo puedes incluso enseñar con una película, con música, con comida, de cómo va a ser pues esa diferencia cultural. ¿Por qué este libro fue tan influyente? Bueno, sigue siendo influyente porque te está dando casos reales, le dio voz a muchas personas que no sabíamos cómo poner en palabras ese sentimiento. Ayuda mucho a padres, a la familia en general, a profesores, a cómo tratar este tipo de niños. También ofrece un marco emocional y sociocultural muy útil para personas que viven entre culturas. Este libro a mí me gustó mucho porque me ayudó a entender que todo eso que uno lo ve como obstáculos en su momento, si vos lo sabes utilizar, con el tiempo eso se puede volver una herramienta que te ayude en tu vida profesional, tu vida personal incluso. Te va a hacer una persona más interesante definitivamente. Entonces ese sentido de adaptabilidad que yo tengo, a mí nadie me lo quita, y eso solo se aprende estando en otro país y metiéndote en la cultura. No es que yo voy a irme al otro país y voy a seguir haciendo todo lo que yo hacía en mi país y comiendo exactamente como comía en mi país. No, a veces es bueno probar, y si no te gusta la comida, pues no te gustó, no hay problema. Si no te gustó tal costumbre, pues no la hagas, no hay problema, pero uno tiene pues que tener esa adaptabilidad de respetar la forma de cómo piensan los demás. Creo que es muy importante, te genera mucha empatía, y esas son cosas que probablemente sí, también las puedes tener aunque no vivas en otra cultura. También exponerte a otras culturas puede ser por medio de la televisión, de la música, de un libro. También si llega gente de otras culturas a tu país, irlas a saludar, preguntarles cómo son sus costumbres, motivar esa curiosidad, que creo que es lo más bonito que puede tener un niño, y siendo
siendo adultos, como que a veces se te puede llegar a olvidar fomentar tu curiosidad, pero creo que es muy importante. Déjenme saber en los comentarios si ustedes también son unos TCK, un Third Culture Kid, niños de tercera cultura. Déjenme saber si les gustó. Yo soy Nelly Daniela, para los que no me conocen. También estoy en mis redes sociales como Nelly Daniela LLY. Las redes sociales son como una extensión de este canal. Gracias a esos 421 suscriptores, no tienen idea de cuánto suma cada personita que se va sumando a este canal. Me motiva. Hay días que yo, créanme, que quiero tirar la toalla, pero digo, vamos a seguir. Esto a mí me queda como un portafolio. Si quieren ver más de este rostro hermoso, suscríbanse, vean los videos, comenten, denle like y nos vemos en el próximo video. Creo que el próximo video va a ser del Año Nuevo Chino, así que estése pendiente. El Año Nuevo Chino es una celebración súper bonita acá en Asia y pues les voy a enseñar que lo celebran aquí. Bye bye, chao.